Muy buenos días, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Enrique Montoya, soy médico ocupacional. Eh, pues la idea del día de hoy es hablar de un tema que digamos que nos compete tanto a los fisiatras como a los médicos laborales, es la calificación de pérdida de la capacidad laboral. Eh, cuando me proponen este tema, pues yo la verdad no quise o no quería perder la oportunidad de hablar de otros temas que me parecen muy importantes en todo el tema de la remisión de casos desde fisiatría a medicina laboral, y por eso titulé la charla Procesos de Medicina Laboral que involucran al médico fisiatra, ¿cierto? Obviamente, también me voy a enfocar mucho en el tema de calificación, pero quiero hablar de otros temitas que pienso que son muy importantes. Lo primero que quiero como, no sé si sería el término advertir, pero lo primero que quiero decir es que en esta charla vamos a hablar o voy a utilizar en varias oportunidades el término invalidez, y quiero que lo entiendan invalidez no como peyorativo, sino como un término que utilizamos desde medicina laboral a todo el paciente que tiene una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%. Obviamente es un término que no se debe utilizar, es un término que está en desuso, pero quiero que lo entiendan más desde ese punto de vista, del paciente que tiene una pérdida de la capacidad laboral que supera el 50%. Bueno, entonces, cuando hablamos de medicina laboral, de calificación de pérdida de la capacidad laboral, lo primero es que esta relación con el médico laboral y el médico fisiatra, digamos que es bidireccional, ¿cierto? Nosotros, como médicos ocupacionales, como médicos laborales, casi que el sustrato de trabajo o de lo que más dependemos para poder realizar nuestros procesos de medicina laboral es de los conceptos que nos dan los médicos fisiatras. O sea, ese es como en gran parte nuestra herramienta de trabajo, los conceptos de los médicos rehabilitadores, los conceptos de los médicos fisiatras. Entonces, como les decía, esto digamos que es una remisión bidireccional, y quiero hablar desde el tema o cuando nosotros como médicos laborales remitimos al médico fisiatra, y nosotros básicamente remitimos para solicitar conceptos. Y aquí hay varios conceptos o varios tipos de conceptos que nosotros desde medicina laboral le solicitamos al médico fisiatra. El más importante, el que más controversia genera, es el concepto integral de rehabilitación. Este es un concepto que voy a tratar con un poquito más de detenimiento. Está el concepto de médico interconsultor, el fisiatra interconsultor, que es una figura que se maneja desde las juntas de calificación, desde las juntas regionales y desde las juntas nacionales. Ahorita también les explico en qué consiste. Nosotros también solicitamos conceptos cuando estamos frente a pacientes que están con incapacidades prolongadas, cuando estamos sospechando síndromes funcionales, pacientes simuladores, o cuando vamos a iniciar un proceso de reincorporación. En muchas ocasiones solicitamos concepto del fisiatra, entendiendo que nunca vamos, o sea, no solicitamos que un fisiatra nos vaya a decir este paciente es un simulador, no, pero sí que nos den señitas que ustedes conocen, que ustedes en la historia clínica nos pueden colocar, que ya nos dan a nosotros como idea de que este paciente puede estar sobredimensionando, puede estar simulando. Y otro tema muy importante es cuando ya entramos a la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, hay varios capítulos en los que es indispensable el concepto o la valoración del médico fisiatra, y también enseguida los vamos a mirar. Pero quiero empezar entonces, digamos, con el concepto que más, digamos, controversia genera, y es el concepto integral de rehabilitación. Este es el proceso en general, ¿cierto? Ocurre una enfermedad, un accidente. Aquí nos vamos a enfocar mucho en la enfermedad y el accidente de origen común, ¿cierto? Porque digamos que el de origen laboral, pues ya es un camino más expedito. Las ARLs se encargan de que el paciente camine más rápido,
Entonces, aquí mucho de lo que vamos a hablar va a ser en relación a la enfermedad o el accidente común. Entonces, ocurre la enfermedad, ocurre el accidente, o se presenta la enfermedad, y lo primero es la incapacidad, y se inicia el proceso de rehabilitación, luego se generan unas secuelas, y aquí es donde entramos nosotros a definir o a intentar cuantificar las secuelas que tiene el paciente, ¿cierto? Para hablar de un concepto de rehabilitación, ¿cierto? Este concepto se debe solicitar cuando ya se está finalizando el proceso de rehabilitación, y es con este concepto que nosotros podemos empezar a definir las secuelas. Entonces, a ver, no quiere parar. Listo. Entonces, para hablar de esto, primero tengo que contextualizar el tema de incapacidades, ¿cierto? Nosotros iniciamos procesos de calificación en pacientes que generalmente llevan un proceso de incapacidad prolongada, ¿cierto? Sabemos que en el sistema hay entidades del sistema de seguridad social que asumen las incapacidades dependiendo del tiempo de incapacidad. Entonces, sabemos que los primeros 2 días la incapacidad la cubre la empresa, ¿cierto? Luego del segundo día, o sea, del tercer día en adelante, hasta el día 180, la EPS es la encargada de cubrir la incapacidad por enfermedad de origen común o por accidente de origen común. Luego del día 180 hasta el día 540, ya la incapacidad pasa a cargo del fondo de pensiones, ¿sí? Y luego del día 540, o sea, que la idea es que todo trabajador o todo paciente al día 540 de incapacidad, si llegó hasta allí, ya al día 540 debe ser calificado. Pero si por algún motivo un paciente al día 540 no ha sido calificado, entonces entra, digamos que en un vacío que en mucho tiempo estuvo sin definir. Aquí no se sabía quién cubría la incapacidad se la mandaban al patrono. Ahora, afortunadamente, pues sale un decreto que dice que después del día 540 la incapacidad regresa nuevamente a la EPS. Entonces, sencillo, del día 1 al 2, empleador. Del día 3 al día 180, EPS. Del día 180 al día 540, fondo de pensiones. Y luego el día 540, si un trabajador por X o Y motivo no ha sido calificado, entonces regresa nuevamente a cargo de la EPS. Entonces, ¿en qué momento o cómo hace un fondo de pensiones para saber que un paciente ya llegó al día 180 de incapacidad si ellos no conocen la historia clínica del paciente? Entonces, debe haber una remisión de parte de la EPS donde le informa al fondo de pensiones que este señor ya tiene una incapacidad prolongada, que es un paciente que se debe iniciar un proceso de calificación ante el fondo de pensiones. ¿Y esta carta cuándo se debe remitir? ¿Cierto? ¿Cuándo la EPS debe enviar esta carta al fondo de pensiones? Si se envía antes del día 120, el fondo de pensiones prácticamente pues no lo va a tener en cuenta. Si se envía después del día 180, ya es muy tarde. Y entonces, cuando las EPS, esto es importante, cuando las EPS remiten un trabajador al fondo de pensiones para que sea calificado después del día 180, los días que se demore ese paciente en ser calificado son a cargo de la EPS. O sea, se castiga a la EPS por no remitir a tiempo al trabajador al fondo de pensiones. Entonces, lo ideal es que el paciente sea remitido entre el día 120 y antes del día 180. Esta remisión son básicamente 2 cartas. Una carta muy sencilla donde se le dice, la EPS le dice al fondo de pensiones, señores fondos de pensiones, este paciente ha ajustado 130, 120 días de incapacidad, se los estoy remitiendo para que inicien los trámites que consideren pertinentes. Pero adicional a esa cartica de remisión, se da otra carta, que digamos que es el motivo de la discordia, que es el concepto integral de rehabilitación. Se dan 2 cartas, la remisión y el concepto integral de rehabilitación, y es cuando a ustedes les llega esta cartica, aquí me van a disculpar la diapositiva porque digamos que quedó un poquito distorsionada, es cuando les llega, ay, no quiere pasar, un momento que me está poniendo, ya lo voy a ver. Les llega esta carta, ¿sí?
Aquí puse 3 modelos, una de 3 diferentes EPS. Entonces, esta carta, digamos que es un poco engorrosa, genera un poco de malestar cuando se va a diligenciar. No es nada complicado, ¿cierto? Es un diagnóstico, cuál es el estado actual del paciente, si tiene tratamiento pendiente, pero lo más importante, y básicamente aquí es donde radica la importancia de esta carta. El médico tratante debe definir si el paciente es de buen pronóstico o es de mal pronóstico, ¿sí? ¿Y por qué es importante definir si es de buen pronóstico o es de mal pronóstico? Es importante por este artículo, ¿cierto? Yo no voy a mencionar leyes, pero este artículo es el que nos obliga o nos pone a llenar este concepto de rehabilitación. ¿Y qué dice este artículo? Para los casos de origen común, que exista un concepto favorable de rehabilitación, o sea, cuando el concepto es favorable, cuando esta cartica dice que el concepto es favorable, el fondo de pensiones podrá postergar la calificación de pérdida de la capacidad laboral hasta 360 días más, ¿cierto? Siempre y cuando el fondo de pensiones continúe pagando la incapacidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando el paciente llega al día 180, normalmente el fondo de pensiones debe proceder a calificar la pérdida de la capacidad laboral. Pero si el médico en la carta dice que el concepto es favorable, que todavía tiene tratamiento pendiente, que se espera que el paciente vaya a mejorar, entonces se podrá postergar la calificación 180 días más, incluso otros 180 días más. Si sumo todo esto, puedo postergar hasta el día 540, ¿sí? Antes de calificar. Y puedo postergar la calificación siempre y cuando el fondo de pensiones continúe pagando la incapacidad, ¿sí? Entonces, aquí está. Si el concepto que emite el médico tratante es de mal pronóstico, inmediatamente el fondo de pensiones debe mandar el paciente al médico calificador para que se proceda a calificar o a determinar la pérdida de la capacidad laboral. Si por el contrario, el paciente o el médico tratante, el fisiatra en este caso, da un buen pronóstico de rehabilitación, el fondo de pensiones posterga la calificación. Nuevamente, ¿cuánto lo posterga? 180 días más, o sea, puede postergar hasta el día 360, incluso otros 180 días más, o sea, hasta el día 540. Ahí, al día 540, independiente de que tenga tratamiento, pues se debe calificar la pérdida de la capacidad laboral. Entonces, para resumir, el concepto de rehabilitación es un concepto técnico ocupacional. Importante, no tiene implicaciones legales, porque es que uno entiende que aunque como esto dice, hay una norma, abajo dice que se debe llenar de acuerdo al decreto TATA, esto puede generar algo digamos, de prevención, ¿cierto? Pero este concepto no tiene implicaciones legales, este concepto tiene implicaciones prestacionales. ¿Por qué? Porque si un trabajador tiene un concepto favorable de rehabilitación, continuará con el reconocimiento de sus incapacidades hasta el día 540. Si el concepto es desfavorable, entonces ya se debe proceder a calificar la pérdida de la capacidad laboral. Hay situaciones especiales. Entonces, por ejemplo, si el concepto que da el médico tratante es desfavorable, el fondo de pensiones a partir de ese momento ya no paga más incapacidades. Cita al paciente a la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Entonces va a poner un ejemplo que nos pasa todo el tiempo, que son esos grises que tiene el sistema. Un paciente con una artrosis de rodilla, le mandamos el concepto de rehabilitación al médico tratante y el fisiatra nos dice, la artrosis de rodilla es una enfermedad que no se, pues, de mal pronóstico, que no se mejora, entonces le coloca concepto de rehabilitación desfavorable, ¿sí? El paciente llega con su concepto desfavorable, donde el fondo de pensiones y el fondo de pensiones, concepto desfavorable, lo mando a calificar donde el médico laboral. Nos llega a nosotros y le preguntamos al paciente, ¿usted tiene algún tratamiento pendiente? Sí, tengo una prótesis programada.
entonces nosotros no lo podemos calificar. Ese paciente entra en un limbo. El fondo de pensiones no le va a pagar la incapacidad, ¿cierto? Porque es de mal pronóstico. Y nosotros no lo vamos a poder calificar porque tiene tratamiento pendiente. Todos esos días que le siga generando incapacidad, nadie se los va a pagar. Entonces, por eso es la recomendación que nosotros le hacemos a los especialistas. Ojo, cuando un paciente llegue con esta cartica y de media tratamiento, todavía tiene tratamiento pendiente, pongamos cuidado al colocar mal pronóstico porque a partir de ese momento se le suspende el pago de incapacidad. También pasa, por ejemplo, con los pacientes con leucemia o con cánceres que son tratables. El médico le coloca mal pronóstico, el fondo de pensiones deja de pagar incapacidad, pero son pacientes que, por ejemplo, están en una quimioterapia y, por ejemplo, como ocurre en el caso de la leucemia, que ciclan entre periodos de remisión con periodos de recaída. Entonces, cuando está en remisión, nosotros no calificamos porque pues ya mejoró. Y si está en recaída, no lo calificamos porque está en tratamiento. Entonces, son pacientes que entran en ese limbo donde usted con una enfermedad catastrófica, pues nadie le paga la incapacidad y eso empeora aún el cuadro. Esto, vuelvo y repito, no tiene implicaciones legales para el médico. Más implicación legal tendría no diligenciarlo. Por ejemplo, nos pasa mucho. Nosotros enviamos la carta con el paciente al médico tratante y el médico tratante por X o Y motivo dice, no, eso no me corresponde a mí, yo no lo diligencio. Entonces, se posterga el pago de incapacidad. Vuelve y no lo manda, y hasta lo manda hasta varias veces. Y si el médico no diligencia, el paciente se queda sin pago de incapacidad. Entonces, por eso es tan importante diligenciar este concepto. Realmente no tiene implicaciones legales para el médico tratante, más implicación tendría si no se diligencia, porque el paciente va a entrar en una situación digamos, de vulnerabilidad, porque va a estar sin su pago de incapacidad. Importante, o sea, esto realmente no pasa con los fisiatras, pero lo traigo a corazón porque sí nos pasa con otros especialistas. Importante evitar los juicios de valor sobre el origen de la enfermedad, sobre la pérdida de la capacidad laboral o sobre la invalidez. No coloquen en los conceptos, por favor, o no le digan al paciente, lo que usted tiene es una enfermedad laboral, o usted con eso que tiene ya lo deben pensionar porque usted tiene una pérdida superior al 50%, o a usted eso más o menos le puede estar dando una pérdida de tanto, porque es que eso para el paciente se vuelve en palabra mayor y para nosotros a veces se nos vuelve difícil poder cambiar esos conceptos, ¿cierto? Cuando un médico o fisiatra le dice a un paciente lo suyo es una enfermedad laboral, ya eso es muy difícil de que el paciente cambie ese concepto y la definición del origen de la enfermedad requiere digamos que un proceso un poco más juicioso y requiere un estudio, un estudio más completo. Bueno, hay otro concepto en el que nosotros solicitamos al médico fisiatra y es el concepto del fisiatra interconsultor o del médico interconsultor que está definido en este decreto del 2013. Y esto lo tienen las juntas de calificación, tanto las juntas regionales como la Junta Nacional debe tener adscrito un médico fisiatra interconsultor. Este profesional debe ser independiente al sistema de seguridad social, o sea, no puede ser un fisiatra o un médico que trabaje para una EPS, que trabaje para una ARL. Este concepto lo solicitan las juntas, o el concepto se lo solicita la junta al médico fisiatra cuando tiene alguna duda o debe hacer claridad para emitir un dictamen, ¿cierto? Cada junta debe inscribir a sus médicos interconsultores. Cuando una junta solicita un concepto a un médico interconsultor, se le debe informar a todos los interesados. Y aquí hago un paréntesis. ¿Quiénes son los interesados en un proceso de calificación? Son 5 los interesados. El paciente, la EPS, la ARL, el fondo de pensiones y la empresa. Esos son los 5 interesados en un proceso de calificación. Contra los conceptos que emite un médico interconsultor no procede ningún recurso. O sea, es un concepto de un médico interconsultor, no se puede apelar, ¿cierto? Y el concepto lo debe pagar la entidad que lo solicita. El otro concepto importante que nos emiten los médicos fisiatras son las valoraciones para proceder a calificar pérdida de la capacidad laboral.
Y lo primero, el médico fisiatra nos describe las secuelas. Esto lo solicitamos mucho cuando son enfermedades cardiorrespiratorias, entonces donde le pedimos al médico fisiatra, por favor, defínanos el estado funcional del paciente. También lo pedimos mucho cuando un paciente sufre una quemadura, entonces le solicitamos un concepto en relación a las secuelas de la quemadura. Es importante en el capítulo 14, ahorita vamos a mirar que el manual de calificación tiene unos capítulos, entonces en el capítulo 14, que es el de osteomuscular, nosotros para calificar necesitamos la descripción de arcos de movimientos que realice el fisiatra. Y esta descripción de arcos de movimiento no nos la reciben los entes de seguridad social si es realizado por un fisioterapeuta, por un terapeuta ocupacional, por un médico general, y tampoco, hay entidades que tampoco la reciben si es realizado por un médico laboral. Entonces, estos arcos de movimiento deben ser descritos por el médico fisiatra o por un ortopedista, también no la reciben. Pero aquí viene la importancia de que estos arcos de movimiento sean completos. En ocasiones, cuando nosotros vamos a calificar las secuelas por una lesión de una articulación, le pedimos al fisiatra, por favor, describan los arcos de movimiento, y por ejemplo, si es hombro, nos describe flexión anterior y abducción, y no más. Es importante que cada articulación se nos describan todos los arcos de movimiento, porque ese es el sustrato que nosotros metemos a la tabla de calificación para poder dar un porcentaje. Entonces, importante que se nos describan todos los arcos de movimiento. Y obviamente en el capítulo 12, que es el sistema nervioso central y periférico, y en el capítulo 15, que es el columna, necesitamos los resultados de la electromiografía y principalmente de la velocidad de conducción. Entonces, esto aquí en la calificación en sí, en estos capítulos, interfiere los conceptos y las valoraciones del médico fisiatra. Ahora me voy a ir a la otra parte, voy a irme de la situación cuando es el médico fisiatra el que remite el caso a medicina laboral. Y básicamente se remite por dos situaciones muy puntuales: para que se califique la pérdida de la capacidad laboral y cuando se va a iniciar un proceso de reincorporación laboral, ¿sí? Y cuando remito un paciente o cuando se remite un paciente para calificar pérdida de la capacidad laboral. Pues aquí primero quiero hablar de la calificación. La calificación es un proceso, digamos, técnico que hacemos los médicos peritos para definir origen, pérdida de la capacidad laboral, y esto es para temas prestacionales. ¿A quién me aplica la calificación? Aplica para toda la población colombiana. Hay 3 excepciones en el sistema. ¿Cuáles son estas 3 excepciones a las cuales no les aplica el manual de calificación? A Magisterio, Fuerzas Armadas y Ecopetrol. Ellos, digamos que tienen unos baremos para ellos. ¿Quién realiza los procesos de calificación? Lo debe hacer un médico laboral mínimo con 2 años de experiencia. En el proceso de calificación también interfieren terapeutas ocupacionales, interfieren psicólogos especialistas en salud ocupacional, o puede interferir algún otro profesional de la salud, pero que tenga experiencia o tenga un posgrado en salud ocupacional. ¿Cómo se hace? Se hace aplicando baremos, ¿cierto? Entonces, nosotros actualmente, el manual o el baremo que está vigente es el 1507, ¿cierto? Entonces, nosotros utilizamos ese manual que tiene unas tablas que nosotros utilizamos o interpretamos de acuerdo a la situación del paciente, y de acuerdo a eso definimos cuál es la pérdida de la capacidad laboral. Y ahorita vamos a mirar cómo es la estructura de este manual rápidamente. ¿Para qué se hace la calificación? Esto es para temas prestacionales. Con una calificación yo defino si un paciente tiene derecho o no tiene derecho a una pensión o a una indemnización, y cuánto es la pérdida de la capacidad laboral, y si se debe pensionar o no se debe pensionar. O sea, ¿para qué? Es para temas prestacionales. Tipos de calificación. Nosotros realizamos una calificación, básicamente son de 3 tipos. Se califica el origen de la enfermedad, se califica la pérdida de la capacidad laboral y se califica la fecha de estructuración. Y ahorita vamos a mirar la importancia de la fecha de estructuración, que casi es más importante que la misma pérdida de la capacidad laboral. Bueno, entonces, para la calificación de la pérdida o para la calificación en general, la calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral, hay 3 instancias, ¿sí? La primera oportunidad
la primera instancia y la segunda instancia. La primera oportunidad, ¿quién realiza la calificación en primera oportunidad? El sistema de seguridad social, EPS, ARLs y fondos de pensión. ¿Sí? Estas calificaciones que se emiten en primera oportunidad tienen recursos. O sea, si uno de los 5 actores que mencionamos no está de acuerdo, entonces se hace una apelación y el caso va a la primera instancia, que es la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Sobre los dictámenes o las calificaciones de las juntas regionales también hay unos recursos. Si alguno de los actores no está de acuerdo con la calificación que emite la Junta Regional de Calificación, entonces se apela y se va a la siguiente instancia, que es la segunda instancia, que es la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Sobre los dictámenes de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no aplican recursos. Digamos que ya lo que define la Junta Nacional queda en firme, y si alguien no está de acuerdo con un dictamen de la Junta Nacional, entonces se debe acudir a la justicia ordinaria. Entonces aquí vuelvo y repito, quienes tienen competencia para calificar pérdida de la capacidad laboral, primera oportunidad, entidades de la seguridad social, primera instancia las juntas regionales, y esas calificaciones son para dirimir controversias sobre calificaciones de la primera oportunidad, y segunda instancia es la Junta Nacional de Calificación. Vuelvo y repito sobre los dictámenes de las juntas de calificación. Hay unos recursos que son las apelaciones, ¿cierto? O sea, es una carta que hace alguno de los interesados donde dice que no está de acuerdo con la calificación y que solicita que se le envíe a la próxima instancia, llámese Junta Regional y en defecto Junta Nacional. Todos los equipos de primera oportunidad, o sea, ARLs, EPS y fondos de pensiones, deben tener un equipo interdisciplinario para la calificación. Y este equipo interdisciplinario, que vuelvo y repito, lo deben tener todas las EPS, todas las ARLs y todos los fondos de pensiones, debe tener un médico con experiencia en medicina laboral y en calificación de 1 año, un médico especialista en medicina física y rehabilitación con experiencia mínima específica de 2 años, y un profesional diferente en las áreas de medicina con formación en áreas afines a la salud ocupacional con experiencia de 2 años. Este es el equipo multidisciplinario de calificación en primera oportunidad. ¿Están viendo la presentación en este momento? Sí, Juan Enrique, estamos bien. Listo. Entonces, regreso. Calificación en primera oportunidad, EPS, ARLs y fondos de pensiones. La primera oportunidad emitió un dictamen en relación al origen de la enfermedad o en relación a la pérdida de la capacidad laboral. Si los 5 actores que mencionamos están de acuerdo con el dictamen, ese dictamen queda en firme y ya entonces se procede a pensionar o se procede a reconocer las prestaciones. Si alguno de los 5 actores, EPS, ARL, fondo de pensiones, empresa o paciente, no está de acuerdo, así los otros actores estén de acuerdo, entonces el caso va a la siguiente instancia, ¿cierto? Se apela y pasa a la siguiente instancia, que es la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que en este caso sería la primera instancia. Entonces llega a la Junta Regional de Calificación y pasa lo mismo. La Junta Regional emite una calificación, y si las 5 partes interesadas están de acuerdo, entonces el dictamen queda en firme y se procede al reconocimiento económico. Si alguna de las 5 partes no está de acuerdo, entonces puede apelar el trabajador, puede apelar la empresa, puede apelar la ARL, la EPS o el fondo de pensiones, y el caso se remite a la segunda instancia. Aquí hay un tema importante que históricamente no se ha tenido en cuenta, y es que la empresa también puede apelar un dictamen, ¿cierto? Esto normalmente las empresas no saben, pero las empresas son parte interesada y pueden emitir un dictamen. Sobre el dictamen de una junta regional, aplican 2 recursos. El primero es el recurso de reposición, y es que la junta, cuando alguien apela, la junta debe revisar el dictamen y sostenerse o modificar el dictamen. Entonces aquí es donde las empresas o digamos las partes interesadas pueden
adjuntar pruebas para que la Junta Regional reconsidere su dictamen. Entonces esto es una reposición. Y si la Junta Regional se sostiene en su calificación, entonces ya sí aplica la apelación y debe ir a la Junta Nacional. Bueno, digamos que estos son como temas muy jurídicos, pero de todas maneras es como la manera que se va escalando estas instancias. Y por último, pues llega la Junta Nacional de Calificación, que es la segunda instancia, donde ella va a emitir su dictamen en relación al origen o la pérdida. Si las partes están de acuerdo, pues el dictamen queda en firme, y si no está de acuerdo, también queda en firme, ¿sí? Si la calificación es superior a 50, se pensiona. Si es inferior a 50, pues se debe proceder a iniciar un proceso de reincorporación laboral. Sobre un dictamen de calificación de una Junta Nacional, solamente se apela, pero ante la justicia ordinaria, que es digamos que es un proceso que ya va a otra instancia, es un proceso muy largo y pues ya aplica otros actores. Entonces, normalmente un dictamen de Junta ya no tiene apelación, pero si alguien quiere hacerlo, debe demandar este dictamen, y este dictamen se demanda ante la justicia ordinaria. Tipos de calificación. Entonces, ya miramos las instancias de un proceso de calificación, entonces vamos a mirar cuáles son los tipos de calificación que se realizan. Entonces, tenemos la calificación de origen, la calificación de pérdida de la capacidad laboral y la fecha de estructuración. En la calificación de origen, simplemente lo que hacemos los médicos en una calificación de origen es definir o declarar si una patología está relacionada con el trabajo o no está relacionada con el trabajo, ¿cierto? Hay diferentes tipos de calificación de origen, se las voy a mencionar. Lo primero que nosotros miramos cuando vamos a calificar, la primera calificación de origen, es definir si un evento que fue reportado como accidente de trabajo configura como accidente de trabajo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Evaluamos la descripción del accidente de trabajo y definimos si el evento configura o no configura como accidente de trabajo. Voy a ponerles un ejemplo. Un trabajador en la hora del almuerzo va y se juega el picadito en la calle, y jugando el partido se hace un esguince de tobillo, entonces nos lo reportan como accidente de trabajo. Nosotros miramos y vemos que fue por fuera de su horario laboral y que no fue realizando actividades propias de su cargo, entonces lo negamos como accidente de trabajo, ¿cierto? Entonces es definir qué configura como accidente de trabajo y qué no configura como accidente de trabajo. Esa es la primera calificación de origen que hacemos. La segunda calificación de origen que hacemos es definir las secuelas del accidente de trabajo. Cuando ya aceptamos que un evento fue un accidente de trabajo, entonces vamos a definir qué lesiones de esa articulación fueron consecuencia del accidente de trabajo y qué lesiones no son consecuencia del accidente de trabajo. Pongo un ejemplo, una lesión de un golpe en la rodilla. Entonces se le hace una resonancia y en la resonancia encontramos, digamos, una lesión ligamentaria, pero adicional en esa rodilla la encontramos con artrosis, cambios osteocondróticos. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Venga, hubo un accidente de trabajo y la lesión o la ruptura de ese ligamento es consecuencia del accidente de trabajo, pero los cambios crónicos degenerativos no son consecuencias del accidente de trabajo, ¿cierto? Esa es como la otra parte que nosotros calificamos. Eso está relacionado con la objeción de secuelas, y es lo que a la gente o a muchas personas les llega el dictamen que parece muy injusto, y es cuando nosotros calificamos 0 secuelas. Cuando nosotros calificamos 0 secuelas por un accidente de trabajo, lo que queremos decir no es que el paciente no tenga nada o que el paciente no haya sufrido, o sea, no esté enfermo. Nosotros lo que decimos con el 0 secuelas es que por el accidente de trabajo no se generó ninguna lesión o no se generó ninguna secuela, que lo que el paciente tiene no es consecuencia del accidente de trabajo y debe ir a la EPS. Ese es el 0 secuelas. Luego calificamos si una patología es de origen común o es de origen laboral. Y para esto, pues se piden unos documentos, un estudio de puesto de trabajo, unas mediciones ambientales, y establecemos un nexo de causalidad, y ahí es donde definimos si una enfermedad es de origen común o es de origen laboral. Otra calificación que también hacemos es si una enfermedad común es agravada por el trabajo. Y ahora, pues, digamos que en este momento el grueso de la calificación que estamos haciendo es la calificación COVID.
y es definir si un paciente con COVID es enfermedad laboral o no es enfermedad laboral. Acordémonos que se definió que el COVID para trabajadores de la salud es una enfermedad laboral directa, ¿cierto? Entonces, digamos que un trabajador de la salud con COVID se define como enfermedad laboral. Para las otras actividades laborales hay que definir si hay un nexo de causalidad o no hay un nexo de causalidad. ¿Y qué es una enfermedad laboral directa? Es la enfermedad que no necesita, o sea, que inmediatamente se le hace el diagnóstico, ya se asume que es una enfermedad laboral. No hay que iniciar un proceso como este que les comenté de calificación. ¿Y cuáles son las enfermedades laborales directas? Hay 4: la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis del minero del carbón y el mesotelioma, ¿cierto? Cuando hay un diagnóstico de eso, inmediatamente ya se asume que es una enfermedad laboral y no necesita un proceso de calificación. Lo mismo pasa con el COVID en el personal de salud. Cuando se hace el diagnóstico, ya de entrada se asume que es una enfermedad laboral. Bueno, ya terminé. Vamos a pasar entonces a la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. La capacidad laboral o el proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral son actividades que realizamos, las instancias que ya mencionamos, para tomar una decisión en relación al porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, ¿cierto? Y se hace con el decreto o el manual que les mencioné, que es el 1507, que fue el que reemplazó el decreto anterior, que era el 917. Aquí hay unos términos que los conocen de sobra, pero pues no vale, pues no sobra recordarlos, y es el término deficiencia, ahí está pues como la definición, no lo voy a leer, y el término discapacidad. También es importante que tengamos en cuenta estos otros términos: incapacidad permanente parcial, y vuelvo y repito, el invalidez desde el punto de vista de calificación de pérdida de la capacidad laboral. ¿Qué es una incapacidad permanente parcial? Es la disminución definitiva o igual, superior al 5% e inferior al 50% de la capacidad laboral. O sea, es todo trabajador que es sometido a una calificación de pérdida de capacidad laboral y el porcentaje que se le dio está entre el 5% y el 49.9%. Ese paciente tiene una incapacidad permanente parcial, y enseguida miramos por qué ese término. Y el paciente que tiene una pérdida de la capacidad laboral que iguala o supera el 50%, se le define como inválido. Vuelvo y repito, yo sé que ese término invalidez, pues no es el adecuado, pero en temas de calificación todavía se continúa utilizando. Entonces, incapacidad permanente parcial es la persona que tiene una pérdida de la capacidad laboral entre el 5 y el 50%. ¿Y por qué ese término? Entonces, cuando yo tengo una incapacidad, entonces la incapacidad médica es una incapacidad temporal, tiene un inicio y tiene una fecha final. Esa es la incapacidad temporal. Cuando a una persona se le define que tiene una pérdida de la capacidad laboral que supera el 50%, es una incapacidad total, ya no puede volver a trabajar. Entonces, quedan la mitad las personas que están con una pérdida de capacidad laboral entre el 5% y el 50%, que tienen una incapacidad que ya, como el paciente se le terminó el tratamiento, alcanzó la mejoría médica máxima, ya no hay más que ofrecerle, ya esa incapacidad se considera permanente, no se espera que el paciente mejore, ¿sí? Y es una incapacidad permanente y parcial porque no es total, o sea, el paciente no llegó a la invalidez, entonces es una incapacidad permanente parcial. Ya cuando un paciente tiene una incapacidad permanente parcial, ya no median más incapacidades temporales. Cuando yo califico un paciente y le defino que tiene una incapacidad permanente parcial, pues la idea es que ya no se le emitan más incapacidades temporales y que se proceda a iniciar una reincorporación laboral. ¿Listo? Ese es como el tema de la incapacidad permanente parcial. Y bueno, y entonces aquí vamos a mirar el manual de calificación. O sea, el manual, digamos, este manual es complejo, es un poco pesado, tiene errores, pero, o sea, para hacerlo, digamos que didáctico, el manual tiene dos grandes títulos, ¿cierto? La suma del título 1 y la suma del título 2 es lo que me define la pérdida de la capacidad laboral. ¿Qué es el título 1? El título 1 es donde yo califico las deficiencias, ¿sí? Entonces, ahí están los 15 capítulos. Cada capítulo es un sistema. Entonces, si yo voy a calificar una patología osteomuscular, entonces me voy para el capítulo 14. Si es una patología cardiorrespiratoria, me voy para el capítulo 2. Y dependiendo
de la lesión, yo voy a ir a un capítulo y ahí voy a mirar la tabla y de acuerdo al análisis voy a definir un porcentaje de deficiencia. El título 2 es donde voy a mirar cómo esa deficiencia está afectando el rol laboral o ocupacional de ese paciente. En el título 2 miramos varias cosas, el rol laboral u ocupacional, la autosuficiencia económica y es cómo esa deficiencia o esa secuela me afecta económicamente al trabajador, la edad y las otras áreas ocupacionales que son, pues, eso lo revisamos en base a CIF y lo que miramos es aprendizaje, comunicación, movilidad, vida doméstica y, bueno, ahora me acuerdo. Entonces, digamos que este es el esquema del manual de calificación. Deficiencia es el 50% de la pérdida de capacidad laboral. La deficiencia son los 15 capítulos. Y el título 2, entonces, está el rol laboral, la autosuficiencia económica, la edad y las otras áreas ocupacionales, ¿cierto? ¿De dónde saco la deficiencia? Pues de la historia clínica, del análisis del médico, de los resultados de los exámenes paraclínicos. El rol laboral lo saco de la prueba de trabajo, de dónde ubiqué al trabajador, si el trabajador fue reintegrado al mismo cargo, si fue reubicado. Ahí es donde esa prueba de trabajo es el sustrato para definir cuál es el rol laboral, ¿cierto? Y las otras áreas ocupacionales, pues las definimos de acuerdo a la CIF. Este manual, digamos que aunque retrocedió en algunos temas, evolucionó en otros temas si lo comparamos con el manual anterior. Y aquí hay un tema importante, y son dos conceptos o 4 conceptos que quiero que revisemos. Integralidad. Anteriormente nos pasaba que un trabajador tenía un accidente de trabajo o una enfermedad laboral y se definía que tenía una pérdida de la capacidad laboral, digamos, del 35%. Entonces ese trabajador no se pensionaba, quedaba con mucha limitación, pero no lo pensionaban, ¿sí? Y ese mismo trabajador se infartó y tuvo un proceso de incapacidad y lo calificaron por su enfermedad de origen común y por su infarto por origen común el fondo de pensiones le dio un 40%. Entonces es un trabajador que tiene una pérdida de la capacidad laboral por laboral del 35% y por común del 40%. Es un trabajador materialmente inválido, pero nadie lo invalidaba. O sea, tenía que seguir trabajando. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice el sistema? Venga, vamos a coger las patologías de origen laboral y las patologías de origen común y siempre y cuando la suma de los dos orígenes me llegue al 50%, este paciente se pensiona, o sea, se le hace una calificación integral. Si la suma de las patologías de origen laboral y la suma de las patologías de origen común no me superan el 50%, entonces no se hace calificación integral. Hay otro concepto que es la mejoría médica máxima que lo van a escuchar mucho, y es cuando el médico tratante define que el tratamiento terminó, ¿cierto? En base a esto es que se emite el concepto de rehabilitación, y el concepto de mejoría médica máxima siempre se debe dar antes del día 540, ¿cierto? Y aquí es donde nosotros procedemos a hacer pues como la calificación. Bueno, entonces, funciona en cuanto a la pérdida de la capacidad laboral, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Voy a hablar de origen común. Se procede a hacer esta calificación que les menciono. Si la pérdida de la capacidad laboral es mayor al 50% y le sirve al trabajador, pues él acepta. Si no, entonces el trabajador apela y se va a las siguientes instancias, a la Junta Regional o a la Junta Nacional. Y el dictamen, la pérdida de la capacidad laboral de la Junta Nacional ya es la última instancia. Entonces, es más o menos el mismo esquema, ¿cierto? De apelaciones. La primera oportunidad, la primera instancia y la segunda instancia. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para un adecuado proceso de calificación? Para valorar las deficiencias, debo documentar la deficiencia. Se debe verificar mediante los informes clínicos que me dan los médicos especialistas. Debo realizar un examen físico. Anteriormente, para calificar, no se podía hacer si el médico calificador no evaluaba al trabajador.
para pérdida de la capacidad laboral. Actualmente, con todo este tema que estamos viviendo, pues ya tuvimos que entrar a la virtualidad y ya nos aceptaron que hagamos calificaciones documentales, calificaciones bajo documentación con historia clínica. Ya en este momento no es indispensable que miremos al paciente, ¿cierto? Y se debe hacer pues como las pruebas complementarias que exige el manual, y ahorita se las voy a hablar de manera rápida. Aquí en la calificación, digamos que hay dos cosas. Las tablas piden un factor principal y un factor modulador. Yo no me voy a detener en esto, pero básicamente la historia clínica es el factor principal, es en lo que nosotros, digamos, que definimos la pérdida de la capacidad laboral. La historia clínica para la calificación debe tener un diagnóstico definitivo y unas secuelas establecidas. Nosotros como calificadores no calificamos síntomas, calificamos diagnósticos. Entonces, nosotros no calificamos lumbalgia, sino que calificamos hernia de núcleo pulposo, no calificamos omalgia, sino que calificamos síndrome de manguito rotador. O sea, tenemos que tener un diagnóstico claro, ¿sí? Debe haber una evolución clínica, respuesta al tratamiento, haber alcanzado la mejoría médica máxima, ¿cierto? Nos basamos en pruebas paraclínicas, el examen físico, y aquí prevalece la funcionalidad, no basta solo con el diagnóstico. Para la calificación, importantísimo, historia clínica. Y hay unos paraclínicos que son obligatorios y sin los cuales nosotros no podemos hacer la calificación. Y estos paraclínicos los exige el manual, y aquí es como la recomendación o la sugerencia que nosotros le hacemos. Para calificar cada uno de los capítulos, entonces hay unos temas que deben estar en la documentación o en la historia clínica que ustedes nos envían para que nosotros podamos calificar. Y aquí voy a hacer una revisión rápida porque creo que se me está acabando el tiempo, no voy a alcanzar, qué nos deben enviar en cada uno de los capítulos para que nosotros podamos calificar. El capítulo 1 es el capítulo de cáncer, y para nosotros poder calificar cáncer es indispensable la clasificación TNM. Si no hay clasificación TNM, nosotros no podemos calificar, y entiéndase que el médico laboral es un médico valorador, no es un médico tratante. Nosotros no podemos definir el TNM así sea muy evidente. El TNM debe ser dado por el oncólogo o el médico tratante. Cuando es un trasplante de médula ósea, debemos esperar 12 meses a que se haya realizado el trasplante de médula ósea para que ese paciente se pueda calificar. Para patologías cardiovasculares, necesitamos indefectiblemente la ecocardio. Si no hay ecocardio, es muy difícil que podamos calificar, ¿cierto? Entonces necesitamos la ecocardio. Hay otras patologías adicionales, pero la más importante es la ecocardio. Cuando nos envían a calificar un paciente por una patología cardiovascular, que cerciorarse que vaya con la ecocardio, ¿sí? Patologías respiratorias. Importantísimo que nos vaya con una espirometría, ¿sí? Idealmente una espirometría realizada por un o sea, mejor dicho, no nos sirven las espirometrías que realizan las IPS de salud ocupacional. Tienen que ser una IPS realizada por una entidad, llámese hospital, ¿cierto? Universidad, o un neumólogo, un terapeuta respiratorio. Tiene que ser, o sea, debe ser una espirometría con todo el rigor, ¿cierto? Hay otras pruebas que también se piden, como la capacidad de difusión de monóxido de carbono, la prueba de esfuerzo, ¿cierto? La polisomnografía cuando vamos a calificar un síndrome de apnea del sueño, para calificar patologías digestivas, endoscopias e historia clínica, para patologías urinarias, indispensable. Nosotros no podemos calificar una patología urinaria si no tenemos la depuración de creatinina, y no es una creatinina, es la depuración de creatinina. Entonces, por favor, cerciórese cuando vayan a mandar un paciente renal que siempre tenga la depuración de creatinina. Obviamente, este no es un papel del médico fisiatra, pero es importante que lo conozcan, ¿cierto? ¿Qué exámenes son indispensables? Para la piel, sí es indispensable el concepto, por ejemplo, en quemaduras del médico fisiatra. Y nosotros, para calificar, necesitamos la historia clínica. Para patologías hematopoyéticas, el hemoleucograma, y cuando vamos a calificar pacientes con VIH se requiere un CD4 de los últimos 6 meses. No es indispensable la carga viral, pero sí necesitamos CD4. Patologías endocrinas, pues las pruebas hormonales y la historia clínica. Para calificar patologías auditivas necesitamos 3 audiometrías seriadas, con una diferencia entre audiometría y audiometría de 1 semana. Cuando estas 3 audiometrías
nos indican que puede haber incongruencia o que puede haber algún tipo de manipulación o algún error, entonces solicitamos los potenciales evocados. Para calificar olfato, gusto, voz y vía respiratoria superior, lo hacemos con la historia clínica y hay un cuestionario, pues que se lo digo de manera informativa, que es el PHI-10, que nos lo hace la fonoaudióloga o a veces lo aplica el médico laboral en el consultorio. Para calificar patologías visuales se requiere una agudeza visual y se requiere unos campos visuales, una campimetría. Para sistema nervioso central y periférico necesitamos la electromiografía y la velocidad de conducción, ¿sí? Cuando son patologías del sistema nervioso central, pues en algunas ocasiones solicitamos las pruebas neuropsicológicas. Para patología mental, pruebas neuropsicológicas e historia clínica mínimo de los últimos 5 años para trastornos psiquiátricos. Patología osteomuscular, necesitamos la medición de arcos de movimiento realizada por el médico fisiatra y la historia clínica. Para columna, historia clínica y ayudas radiológicas. Ya habíamos hablado que la primera parte del esquema del manual es las deficiencias y la segunda parte, que es el título 2, es el rol laboral y el rol ocupacional. Esta segunda parte del manual yo se la puedo aplicar, o sea, hay una tabla diferente para bebés, hay una tabla diferente para niños, hay una tabla diferente para personas en edad económicamente activa y hay una tabla para personas mayores. Esto, digamos que ha sido una evolución del manual, porque anteriormente con el manual 917 calificábamos a los bebés, a los niños, a los mayores, bajo el mismo criterio. Entonces aquí digamos que esto ha sido una evolución del manual. Y en el rol laboral y ocupacional, entonces yo tengo que tener en cuenta la edad del paciente. En los procesos de calificación que nosotros realizamos, siempre estamos calificando personas en edad laboralmente activa, entre los 18 y los 60 años. Entonces, cuando es una persona menor de 18 años o mayor de 60 años, le califico rol ocupacional. O sea, ¿a qué ocupación dedica esta persona su tiempo? Entonces, si es un menor de 18 años, a estudiar, a compartir con los amigos, a hacer deporte. Si es una persona mayor de 60 años, pues a estar con sus nietos, a los grupos de amigos, a hacer ejercicio. Y a las personas que están entre 18 y 60 años, se les califica el rol laboral. ¿Qué pasa si hay un menor de 18 años trabajador? Pues le califico rol laboral. ¿Qué pasa si hay un trabajador mayor de 60 años, como es la gran mayoría de las personas entre 61 y 62 años en nuestra población colombiana? Pues le tengo que calificar el rol laboral. ¿Y qué pasa si el paciente está entre 18 años y 60 años y tiene un retardo o un trastorno cognitivo severo, una parálisis cerebral y nunca ha trabajado? Pues le califico rol ocupacional, ¿cierto? Digamos que esto no son caminos de fuera. Y aquí en el rol nosotros calificamos varios roles y aquí es muy importante todo el tema de reintegro, porque aquí es donde, digamos, que se integra el tema de reintegro laboral, de reincorporación laboral con el rol laboral. Entonces, dependiendo de dónde ubiqué yo al trabajador luego de una reincorporación laboral, es que yo le voy a dar su rol laboral. Y termino con esto. Si, por ejemplo, después de una calificación o después, no tiene que haberse calificado, después de que un paciente termina un proceso de rehabilitación y puede regresar a su mismo cargo, realizando las mismas tareas sin ninguna recomendación, se habla de un rol laboral activo. El paciente regresa a su cargo en las mismas condiciones que lo había hecho. Si el trabajador o el paciente se le deben emitir unas recomendaciones laborales, pero él regresa a su mismo cargo, ¿cierto? Pero con algunas restricciones o algunas recomendaciones, ¿cierto? Entonces es un paciente con un rol laboral recortado, regresa a su mismo cargo, pero con algunas, digamos, con algunas, pongámosle este término, tampoco me gusta, pero con algunas restricciones. Cuando para que el trabajador pueda regresar a su mismo cargo, yo como patrono debo realizar adaptaciones al puesto de trabajo, o el trabajador tiene que se le debe colocar una ortesis, debo modificar el ambiente de trabajo, entonces se habla de un rol laboral adaptado. Cuando definitivamente así yo adapte el puesto de trabajo, este paciente no pudo reintegrarse a su mismo cargo y debo cambiarle el cargo, o sea, debo hacerle una reubicación, entonces se habla de un cambio de rol laboral. Cuando a pesar de la reubicación, el trabajador
no pudo reintegrarse. Se habla de un rol laboral, un cambio de rol laboral con actividades recortadas. Y si definitivamente el trabajador no puede trabajar, así se le haga adaptaciones, así se le reubique, es un trabajo sin posibilidad de rol laboral. Cada uno de estos roles da un porcentaje, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros sumamos a la deficiencia para poder emitir un concepto de pérdida de la capacidad laboral. Aquí les quería mostrar, pues, cómo es que interactúa ese tema del rol laboral con el reintegro laboral, cuando hago un reintegro con modificaciones, sin modificaciones, cuando hago una reubicación, ¿cierto? Cuando hago una reubicación, que es digamos que el esquema de reubicación, y ya viene pues el tema de la fecha de estructuración, que vuelvo y les explico. Esta fecha de estructuración es incluso mucho más importante que el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Y aquí es donde se le niega la pensión a la mayoría de los trabajadores en Colombia. Entonces, por eso es tan importante este concepto, pero entonces pienso que habrá que mirarlo en otra ocasión,